Hermanos, por favor, vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Estamos viendo una serie de propósito de Dios para nuestras vidas. Esta ya es la parte 3. Dios ha venido hablando a nuestras vidas de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros está en la necesidad de conocerla y responderle a ese propósito de Dios. Una cosa es conocer el propósito de Dios para mi vida y otra cosa es obedecer el propósito de Dios para mi vida. Son dos acciones diferentes, son dos actitudes diferentes y requiere de dos decisiones. Una, oírla y otra, obedecerla. Amén. Amén. Y esa es lo que Dios quiere obrar en tu vida y en tu corazón a través de esta palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, para colocarlos en contexto, Jesús viene hablando de él, viene diciendo, yo soy el pan de vida, el que coma de mí vivirá para siempre. Jesús viene predicando una palabra y observe lo que sucede cuando Jesús predicó esta palabra. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto los ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ¿qué sucedió? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Es una pregunta que Jesús termina confrontando a sus discípulos. Jesús viene hablando de quién era Él, pero cuando la gente empezó a escuchar la predicación de Jesús, dice que muchos volvieron atrás. ¿Por qué volvieron atrás al oír a Jesús? Porque no esperaban oír eso de Jesús. ¿Quiénes volvieron atrás? Los que querían a un Jesús que hablara de manera revolucionaria, de transformar una nación, no de hablar de que Él era el pan de vida, no de que mi carne era el pan de vida, no de que todo el que comiera de mi carne vivirá para siempre. Ellos no se esperaban eso. Ellos querían escuchar otras cosas. Por eso, muchos de ellos, cuando empezaron a oír de Jesús esta palabra, decidieron no seguirle. ¿Saben? Creo que esto en la actualidad le sucede a muchas personas. Cuando Dios habla de poner la otra mejilla, cuando Jesús habla de que perdonemos a quien nos ofende, yo creo que muchos deciden no seguir a Jesús y muchos vuelven atrás. Porque no escuchan de Jesús lo que quieren escuchar. Porque no ven en Jesús lo que quieren ver. Y porque no ven o no hacen o no ven hacer a Jesús lo que ellos quieren que Jesús haga. Entonces, cuando la persona está predispuesta o tiene otra perspectiva de Jesús y cuando ve a un Jesús que es de amor, que es diferente, que está hablando de sí mismo, de un cambio principal, de un cambio que primero se genera en ti, entonces muchos desisten. Porque todos quieren ver a un Dios que haga justicia. Pero la justicia de Dios se hará, pero el día final. Pero Dios no empieza por la justicia al mundo. Dios empieza por justicia en ti. Para que tú puedas ser. Porque dice la Escritura que Él no ha venido a condenar, sino que el mundo sea salvo por Él. Amén.
Entonces, a partir de que Jesús empezó a predicar esto, muchos dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque seguramente tenían una falsa expectativa de Jesús. Porque seguramente estaban esperando de Jesús otra cosa y dejaron de seguirle a partir de esto. El problema es cuando tú tienes una falsa expectativa de Jesús. ¿Sabe cuándo nos cansamos de seguir a Jesús? Cuando no tenemos la misma expectativa de Jesús, sino tenemos una falsa expectativa de Jesús. Queremos que Jesús nos bendiga, pero no queremos hacer cambios a nuestra vida. Queremos que Jesús haga, pero nosotros no queremos hacer nada. Entonces, cuando vemos vemos que no se cumplen mis falsas expectativas, muchos terminan dejando los caminos de Dios. Entonces, vamos a Mateo para que vean otro ejemplo. Mateo capítulo 11, versículo 2. Mateo capítulo 11, versículo 2. Juan, yo les acabo de decir una historia de Juan que estaba muy seguro de que él había venido solo a preparar el camino de Jesús. Y aparte, él mismo lo dijo. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y observe ahora la actitud de Juan en Mateo capítulo 11, versículo 2. Al oír Juan, ¿en dónde estaba ya? Recuerda que yo le dije que la historia dice, pero Juan no había sido encarcelado. Estando Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió ¿a quién? 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero aquel que saliste a ver, a un profeta, si les digo más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de la faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Observe esto. Cuando Juan estaba en un escenario de libertad, donde todo estaba bien, donde él estaba en Enón, al lado del Silín, bautizando mucha gente, él cuando escuchó de Jesús, él mismo lo dijo, el hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y él mismo dice con su boca, ustedes son testigos que yo les dije que yo no soy el Cristo, que yo fui enviado antes que él para preparar el camino y que es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Él estaba muy seguro de quién era Jesús en ese momento y dijo, mi gozo está cumplido por oír la voz del novio, por oír la voz del esposo. Pero observe el escenario ahora. El escenario es que él está dentro de la ¿qué? Dentro de la cárcel y le manda a preguntar con dos de sus discípulos, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el propósito de Juan? ¿Dónde está la seguridad de Juan de haber dicho, yo soy uno que fue enviado, que no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias? ¿Dónde está el Juan que estaba seguro? ¿Dónde está el Juan que estaba cumpliendo un propósito? ¿Dónde está el Juan que escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el propósito de Juan? El propósito de Juan se desvió
cuando él estaba viviendo una circunstancia que él no se esperaba en su caminar con Cristo. Juan se encuentra en lo que menos pensó que se iba a encontrar, era preso y que estaba en la amenaza de ser asesinado. Y cuando él estaba en ese momento, sus ojos vieron lo que estaba aconteciendo, pero no vieron lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Ya van viendo por dónde va la palabra del día de hoy. Dios tiene planes alrededor de ti. Dios ve las cosas diferentes como tú las ves. Y Dios quiere hacer algo a través de aquel que pueda ver lo que Él está viendo. ¿Quién puede decir amén a eso? Dios está haciendo algo a tu alrededor. Dios quiere hacer algo alrededor de ti. Y Dios está esperando que alguien vea lo que Él ve para poder cumplir a través de Él su propósito. Juan se encerró en la cárcel y solo veía barreras, 4 paredes y una celda. Por eso no podía ver lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué Jesús le mandó a decir? Vayan y díganle lo que oyen y lo que ven. Porque Juan dejó de ver. ¿Qué sucede cuando no se cumple el llamado? ¿Cuándo no se ve cumplir el llamado? Cuando tú dejas de ver lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Dios siempre tiene propósito. Escúchame esto, iglesia. Escúchame esto. Dios, cuando el hombre ve ruina, Dios ve restauración. Cuando el hombre ve muerte, Dios ve resucitar. Cuando el hombre ve que está al final, Dios ve el inicio. Cuando el hombre ve que los caminos se cerraron, Dios ve cantidad de caminos para iniciar. Cuando el hombre ve un país destruido, Dios está viendo la oportunidad de levantar un país nuevo. Y cuando la persona ve lo que humanamente está observando y se estanca ahí, no puede escuchar el propósito y la voluntad de Dios para su vida, porque está encarcelado, al igual que Juan estaba encarcelado en ese lugar. Cuando usted ve su cuenta bien pelada, usted dice, aquí no hay esperanza de comer. Pero cuando Dios ve que su cuenta está pelada, está diciendo, si abre su boca y me pide, lo bendeciré. Amén. Dios está viendo las cosas diferentes a como tú las estás viendo. Dios ve las cosas diferentes a como nosotros humanamente las vemos. Dios ve las cosas diferentes. Dios no está encarcelado. A Dios no se le ha terminado la historia. Dios es un creador de historias. Dios es un creador de historias y puede hacer una historia nueva en ti. Cuando todos ven una Venezuela que pueda estar menguando y cayendo, Dios está viendo una Venezuela que puede ser de bendición para las naciones, donde puede ser un canal de bendición para el mundo entero. ¿Cómo está viendo usted Venezuela? ¿Aló? ¿Cómo está viendo usted su situación de vida? Cuando usted ve problema, Dios ve solución. Cuando usted ve que se levantan contra usted, Dios está viendo la oportunidad para mostrar su poder. Cuando usted ve un mar que se le atraviesa, Dios está viendo un mar abierto en 2 partes. Cuando usted ve un desierto, Dios ve multiplicación en ese desierto, amado hermano. Hay propósito. Escuche, la palabra de hoy para ti es: hay un propósito de Dios para ti hoy. Hay un propósito de Dios para ti hoy. Hay un propósito de Dios para ti hoy. Hay un propósito de Dios para ti hoy, amada familia. Quiero que veamos ahora lo que sucede cuando nosotros nos encerramos en la circunstancia y dejamos de ver las oportunidades. Quiero que observe a través de esta historia cómo Dios le muestra que lo que usted está viendo no es lo correcto, porque Él tiene planes en medio de toda circunstancia. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1, dijo:
Por favor, quiero que me acompañen. Todos tomen su Biblia. Es mejor así que aquí, pero no hay problema. Ahí la van. Seguramente también los que están viendo el video la están reflejando en pantalla. Juan capítulo 21, versículo 1 dice lo siguiente. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió y le dijo, sígueme. Las mismas palabras que le dio cuando se le presentó por primera vez y le hizo el llamado, síganme. Pedro había perdido de vista la voluntad de Dios para su vida, porque según lo que sus ojos decían, es que todo había terminado en la cruz, que todo había terminado en la muerte de Jesús. Pero vuelvo y les digo, mientras otros ven muerte, Jesús ve resucitación, Jesús ve resucitar. Mientras otros ven que se termina, Dios dice, es el comienzo de algo que quiero hacer. Pedro había dicho, hasta aquí me voy a la pesca una vez más. Pedro se había desanimado por todo lo que había visto y dijo, yo vuelvo otra vez a mi trabajo. Yo vuelvo otra vez a mi estilo de vida. Yo vuelvo otra vez a esto porque esto se acabó. Esto se acabó, dijo Pedro. Y de paso le siguieron unos cuantos porque es líder. Dígame esos líderes que se lleva a otro. Otros le siguieron y le dijeron, yo también voy a pescar. Yo me sumo a tu pesca. Ya se había quitado la ropa, ya se había otra vez vuelto a lo mismo, a no pescar nada. Hermano, pareciera que ese trabajo no era para Pedro, porque la primera vez que se encontró con Jesús no había pescado nada en toda la noche.
las únicas dos pescas más grandes que Pedro vio fue cuando Jesús intervino en la pesca. Esto quiere decirte que la única vez que vas a ver peces en tu red es cuando lo hagas conforme a la voluntad de Jesús en tu vida. Deja de echar la red en tu fuerza. Deja de echar la red con tus falsas expectativas y escucha a Jesús en su voluntad. Cuando Pedro ya no vio nada, Jesús lo tenía todo. Cuando Pedro ya no podía hacer nada, Jesús estaba pensando en mí. Jesús estaba pensando en ti. ¿Qué de Pedro si no se hubiera levantado? Si no hubiera llegado una vez más Jesús. ¿Qué sería de la historia de Pedro? ¿Estuviera escrito? Yo creo que no. La Biblia resalta solo los hombres que siguieron a Jesús. Solo los que hacen la voluntad de Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios aparecen como paracaídas en la escritura y de repente desaparecen porque no hicieron la voluntad de Dios. Pero aquellos que permanecieron haciendo la voluntad de Dios, esos siguen todavía vivos en las escrituras, escuchándose a través de Jesús resucitado la historia de esa persona. Porque el Espíritu Santo sigue dando testimonio de ella. Amado hermano, en esta palabra hoy, Dios quiere decirte y quiere hablar a tu vida que hay un llamado para ti hoy. Dios tiene un propósito para tu vida hoy. Dios está obrando a tu alrededor. No mires a través de los ojos humanos, terrenales. Mira a través de los ojos de Jesús. Porque aunque otros están viendo un desastre, Dios está viendo la oportunidad de levantar de ese desastre una gran obra. Una gran obra en sus manos. Deja de ver en tu familia desastre. Deja de ver de todos los que están a tu alrededor un desastre. Deja de ver el fin y empieza a ver el comienzo que Dios tiene de esa historia. Hay un nuevo comienzo para tu vida. Hay una nueva vida para ti. Hay un plan de Dios para tu vida. ¿Sabe, hermano? Cuando la gente es escéptica y lee este pasaje y lee sobre los pasajes y dice 153 peces. Uy, ¿por qué no nos jugamos ese número? Para ver si salimos de esta limpieza. Dios no es escéptico. Dios no anda queriendo darte un golpe de suerte. Porque Dios, si te diera un golpe, te mata. Así que Dios no está con el deseo de darte un golpe de suerte. Porque si te da un golpe de suerte, te mata. Dios quiere obrar a través de tu vida. Y Dios quiere obrar en tu vida. Esta semana me contaba una historia que realmente me hizo reír muchísimo. Y yo decía, qué historia más buena, hermano. Yo tengo que contar esa historia. Hoy día este hombre es pastor. Él vivía en Yaracuy. Yaracuy se llamaba la tierra de los brujos. Está la montaña de Sorte y todo esto, que ya están vencidos en el nombre de Jesús, que ya no tiene poder y se dieron cuenta que no funciona. Y resulta que él vivía en Valencia. Y él me cuenta y me dice, mira, mi hermano, es impresionante la cantidad de personas que llegaban en aquella época desde Valencia hasta Yaracuy para buscar brujos. Me dice, hermano, y todo eso era una mentira. Un día, me dice, estábamos reunidos un grupo y de repente llega una persona y le dice, mira, estoy buscando a Miguelucho. Y le dice, ¿el brujo Miguelucho? Sí, ese soy yo. Ah, ¿sí es usted? Le digo, sí, vamos a vernos más tarde, a tal hora, si quiere, nos vemos a tal hora en tal lugar. Dice, y todo era, hermano, ¿sabe qué hicieron? Uno se escondió entre el monte y le decía, cuando escuches esta palabra, haces esto. Y engañaban a la gente. Pero escúchame esta historia, dice, hermano, un día yo estaba estudiando, estaba limpio,
Y hay una señora que yo conozco, ella vendía empanadas, su hijo vendía perro calientes en la noche y hamburguesa y le iba muy bien, pero a la señora le iba mal. Claro, la señora abría a las 8 de la mañana y no hacía mucho en la mañana. Entonces esa señora un día viene y se le acerca a él y le dice, mire, una pregunta, ¿usted no conoce un brujo bueno por allá donde usted vive en Yergüí? Y él, sí, claro, si quiere yo lo consulto por usted. Le dice, ay, sí, hágame ese favor, consúltelo. Entonces él llega, se prepara, va la primera vez y le dice, bueno, va hacia su tierra, visita a su mamá y aprovecha y va a la casa de una santería y le pregunta, dice, hermano, mire, ¿sabe que hay una señora que está pasando esto y esto y esto? ¿Qué hago? Pídele tanto y te vienes. Y dice que él se fue y le dijo, mire señora, son tantos, me están pidiendo tanto, por la consulta, por el trabajo, por esto y por esto. Tome, mijo, pácata. Y es bueno, es buenísimo. Yo, tome, mijo. Y ella agarra la plata, él agarra la plata y se va. Le dijo, listo, ¿qué vamos a hacer? Le dijo, ven, vas a hacer lo siguiente. Llévate 21 velas blancas y 3 velas moradas. Llévate estas esencias. Y dice, le vas a decir así, que se tiene que levantar durante esos 21 días a las 4 de la mañana en el negocio. Que tiene que ser tempranito, de atrás hacia adelante echa la esencia y que prenda la vela. Cuando se terminen las 21 velas blancas, que prenda las 3 velas moradas. Porque las velas blancas, dígale que va a correr las cosas malas. Y las 3 velas moradas va a traer las cosas buenas ahora. Y dígale que lo haga seguido, que no se puede pelar o pierde el trabajo. ¿Cuántos es eso? No, estos. Y el resto para él. Rácata, se fue. Llegó, ajá señora, mire, tiene que hacer esto, ta. ¿Qué creen que pasó? A los días la señora le dijo, uy, mijo, ¿sabe qué? Buenísimo eso, pero buenísimo. El tanto que el hijo le decía, chamo, mire, si a mí me va mal, me avisa, porque yo tengo que pagarle. Usted me dice qué hay que hacer, ¿escuchó? Y él vio el negocio. Después que volvió, le dice al amigo de él, le dice, hermano, ¿qué fue esto? Dijo, si abre a las 8 de la mañana, me decías tú, ¿verdad? Escúchame, 21 días se crea un hábito. Esa vieja, después de 21 días, no iba a poder seguir durmiendo después de las 4 de la mañana. Seguro se iba a parar temprano, a empezar a hacer las empanadas y abrir temprano. Seguramente iba a empezar a abrir temprano el negocio porque le dijo que tenía que abrir a las 6 de la mañana. Y al abrir a las 6 de la mañana vendía todo. ¿Cuál era el problema? Que abría tarde. Y ella pensó que era la brujería que le habían hecho. ¿Sabe qué, hermano? Porque el enemigo se aprovecha cuando tú lo que ves es malo. Porque el enemigo se va a aprovechar de eso. Porque cuando Dios llama a hacer cambios a nuestras vidas, cuando Dios llama a cumplir un propósito, hay que hacer cambios en nuestras vidas. Y usted tiene que hacer cambios en su vida. Usted seguramente, Dios le está moviendo y le está enseñando áreas en su vida que tiene que cambiar. Dios no es brujería. Dios no tiene ningún plan de brujería. Dios no es un golpe de suerte. Porque la voluntad de Dios no es hacer que tú tengas un golpe de suerte o conozcas el brujo más bueno de la ciudad. Primero es un engaño. Seguramente en esta nación, Dios tiene planes con esta nación. Dios tiene proyectos en esta nación. Y seguramente tú puedes estar incluido en ese propósito. Pero ¿cómo estás viendo tú las cosas? No sé el que pueda escuchar esta prédica donde esté,
No sé dónde pueda ubicarse, no sé nada seguro de su vida, pero Dios sí lo sabe. Y donde está, y estás viendo muerte, enfermedad, donde estás viendo el final, Dios está viendo el comienzo de algo. Dios está viendo la oportunidad de mostrar su gloria. Dios está viendo la oportunidad de levantarse, de levantar en ese lugar la obra de Dios. Dios está viendo ese lugar. Dios está viendo cómo está viendo las cosas a tu alrededor. Dios cómo está viendo una oportunidad en tu vida, hermano. Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene propósitos conmigo. Y Dios tiene propósitos a mi alrededor. Pero si yo estoy encerrado en una cárcel espiritual, viendo lo que veo y me encierro ahí, nunca voy a ver dónde Dios está obrando. Pero si tan solo, escúchame esto tú también. Si tan solo te unieras a Dios, si tan solo te unieras a Dios. Muchos dirían, sí, yo quisiera tener plata para empezar. Déjeme decirle que conozco a un Dios que no requiere que tú pongas la plata para iniciar, porque cuando Él dice empezar algo, Él pone todo para iniciarlo, pero necesita que tú le creas para iniciar. Si tú le crees, si tú pudieras creerle y unirte a eso, Dios puede hacerlo. Porque cuando nos unimos a la voluntad de Dios, todo se pone a disposición de esa voluntad. Dice mi pastor, el apóstol Arnaldo Villasana, dice que nosotros no deberíamos de seguir la plata. La plata sigue la visión de Dios. Y cuando usted se une a la visión de Dios, empieza a ver la bendición de Dios. Porque te uniste a lo que Dios quiere hacer. Te uniste a lo que Dios quiere hacer. Así que hoy es un llamado para ti. Es un llamado a que abras tus ojos, que no te encarceles como Juan, como Pedro. Mira, Moisés terminó en un desierto criando ovejas. David no tenía esperanza detrás de las ovejas. Todos ellos salieron de un estado básico, normal, simple. Y pasaron de ser personas simples a ser aquellos usados por Dios para libertar una nación, un pueblo. Si usted está viendo miles de personas esclavas en una mentira, o si usted está viendo una juventud como la que hoy día estamos viendo, perdida, usted no se una a los perdidos. Usted observe dónde Dios quiere obrar para unirse y sacar la libertad a todos esos jóvenes. Ahí es donde usted tiene que verlo. Ahí es donde debemos estar, hermanos. Eso es cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es sumarnos al propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para ti hoy. Dios tiene un propósito para ti hoy. Y Dios quiere obrar en tu vida, en tu corazón hoy. Así que hoy es el día de que abras tus ojos y dejas de ver el problema que estás viviendo. Porque conozco gente, personas, que lo que hace es ver sus problemas. Aquí, llevándola poco a poco, en la lucha por la lucha. Porque como ven que todos luchan, yo tengo que luchar así entonces. Dios no te está llamando a eso. ¿Saben? Un tiempo empecé a orar así. Señor, ¿dónde hay escasez? Yo quiero estar ahí para dar, para ser canal de bendición. ¿Dónde hay? Yo quiero ser ese canal. ¿Dónde está la necesidad? Yo quiero ser ese canal. De hace tiempo dejé de pensar en el egoísmo, en ver la situación de un país y en poner la mirada en un país y más bien colocar la mirada en Dios y ver dónde Dios está obrando en ese país. Porque si hay un país en quiebra, hay un Dios que todo lo puede para el que cree.
Porque si hay una familia caída, hay un Dios que restaura y resucita muertos. Porque donde se acabó algo, hay una oportunidad para ver la gloria de Dios. 7 años vivía ya con mi esposa antes de conocer de Dios. Eso, hermano, no tenía vida, pero por ningún lado. Esperanza, ni se hablara, ¿para qué? Si eso era imposible en mi matrimonio. Yo he visto y yo viví lo que es restaurar un matrimonio donde no hay nada, solo odio y rencor, rechazo e indiferencia. Yo sé lo que es sanar y ver resucitar un matrimonio. Yo sé lo que es ver resucitar un matrimonio. Así que cuando puede venir el matrimonio más destruido, pero jamás, aunque haya pasado lo que haya pasado, jamás en mi mente está, no, estos sí se tienen que divorciar. ¿Sabe por qué? Porque en mi Biblia, aquí está digital, en mi Biblia, jamás Dios le da oportunidad a la muerte y al divorcio. Aquí, a la muerte, cuando él oró, resucitó. Y al matrimonio, aquí no es válido por ningún lado. Ese es el Dios de propósito que usted tiene. Ese es el Dios de propósito que usted tiene. Ese es su Dios, hermana Dori. Ese es tu Dios, José. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios, hermano. Un Dios de restauración. Un Dios de poder. ¿Qué puede hacer Dios? Todo. Para el que cree, todo le es posible. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Hermano, y oramos en esta mañana. ¿Sabe? Por mucho tiempo creí que esta palabra era para cumplir mis deseos. Ay, ahora sí voy a tener lo que... Por mucho tiempo pensé que esta palabra me iba a servir para cumplir mis anhelos. Y trataba de ver dónde podía agarrarme a una de esas promesas para decir, ay, aquí está lo que yo deseo y quiero para mí. Tenemos ya 14 años en el Evangelio. Y de estos 14 años lo único que he entendido es que Dios tiene un plan alrededor de mí. Y específicamente no es el cumplir mis deseos y anhelos. Aunque la palabra dice que Él cumple los deseos de nuestro corazón. Y yo lo entiendo. Pero en Cristo Jesús. Que quede bien claro. No quiero bajarte de las nubes de los deseos y anhelos. Pero quiero decirte lo siguiente. Son mejor cumplir los deseos de Dios. Y cuando tú cumples los deseos de Dios, tranquilo, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Ahí se cumple esa palabra. Ahí es donde se cumple esa palabra. El llamado es que hoy puedas cumplir ese propósito de Dios para tu vida. ¡Ey! ¿Hoy hay propósito? Sí, hoy hay propósito. Para mí, sí, para ti hay propósito. ¿Será? Deje mirar para el cielo, será. Créale y camine. No haga como... No voy a decirlo. No haga eso. Dios tiene propósito en tu vida. Dios tiene un propósito hoy para tu vida. ¿Dónde está obrando hoy en tu vida, hija? ¿Dónde está obrando hoy en tu vida, hijo? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero yo quiero. Deja de querer y haz lo que tienes que hacer. No, porque yo creo. Deja de analizar y querer meterle tu inteligencia en esto y obedece a Dios lo que tienes que hacer. Deja de querer tratar de pensar cómo Dios va a actuar. Solo actúa tú y deja a Dios actuar tranquilamente.
Pero haz lo que tienes que hacer alrededor de lo que Dios está haciendo, a través de las circunstancias, lo que Dios está obrando. Tú no estás encarcelado para ver cárceles. Tú no estás encarcelado. Escuchen, dejen de ver un país destruido cuando Dios tiene un plan hermoso con esta nación. Un problema es una oportunidad. Y déjame decirle algo, hasta los negociantes lo saben. Desastre, oportunidad. Guerra, dinero. Carencia, oportunidades. La gente lo sabe. Los magnates, esa gente que se lo pasa metido en eso, son oportunidades para ellos, para destrucción. Pero sabe, es un principio realmente. Lo que pasa es que ellos lo usan para mal y Dios siempre lo usa para bien. Hay una circunstancia difícil en tu vida, Dios quiere ayudarte. Dios está obrando y Dios va a obrar a través de tu vida. Amén. Deja de ser ciego espiritual y empieza a ver a través de los ojos de Jesús. Padre, te damos la gloria y la honra y la alabanza. Y en el nombre poderoso de Jesús, toda ceguera espiritual sobre tu pueblo hoy es quitada en el nombre de Jesucristo. Y hoy empiezan a ver vida en vez de muerte, salud en vez de enfermedad. Empiezan a ver inicio en vez de un final. Y empiezan a ver oportunidades en vez de cerrar las puertas. Padre, tú eres un Dios que dice que las puertas que tú abres, nadie las cerrará. Y las puertas que tú cierras, nadie las abrirá. Por eso yo creo, Señor, que eres tú el propósito y el centro de nuestras vidas. Y yo oro en el nombre de Jesucristo, que cada uno de ellos, Señor, toda visión humana, terrenal, hoy cae ese velo en el nombre de Jesucristo y se empieza a abrir los ojos espirituales y empiezan a ver el propósito que tú tienes para con ellos en este momento, en esta hora, alrededor de ellos, dónde estás obrando y a dónde nos estás invitando a unirnos. Hermano, en el nombre de Jesús, hoy el Señor te dice, sígueme. En el nombre de Jesús, el Señor te dice, sígueme.